vesprada, benvinguts a l'Ateneu. Para mí, vuelvo a decir, es un honor presentar a Joaquín Maudós. Es un honor presentar a Joaquín Maudós. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este señor es licenciado y doctor, premio extraordinario, en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Ha sido investigador visitante en diversas universidades de los Estados Unidos y del Reino Unido. En la actualidad es catedrático de Análisis Económico en la citada Universidad de Valencia. Director adjunto de investigación, ni más ni menos que del IBIE, del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Consultor de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones y de la ONU. Colaborador del CUNEF, experto de los 100 de COTEC y de AFIN SGR. Es investigador principal de proyectos competitivos, Ministerio de Educación y Ciencia, por ejemplo, Fundación BBVA, así como director de numerosos proyectos con empresas y administraciones públicas. Además, no es un recién llegado. 5 sexenios de investigación y 1 de transferencia. Ha publicado 30 libros en colaboración y 150 artículos en revistas especializadas, tanto a nivel nacional como internacional. Columnista de La Vanguardia, del País, de Expansión, de 5 días, del Español. Según el ranking de la Universidad de Stanford, está en el top del 2% mundial de investigadores más citados. Y según el ranking de Research.com, en Economía y Finanzas, está en la posición 11 del top de economistas españoles. Entonces, es un honor para el Ateneo tenerlo aquí invitado a que nos hable hoy de la evolución reciente y retos de la economía valenciana. El objetivo de la conferencia es realizar un diagnóstico de la evolución reciente de la economía de la Comunitat Valenciana que sirva de soporte para reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta y formular propuestas de actuación. Un claro indicador de estos retos a los que se enfrenta es la creciente brecha que separa a la Comunitat Valenciana de la media nacional en PIB per cápita, siendo de destacar su baja productividad. La economía valenciana tiene una baja productividad. Por ello, este mencionado diagnóstico cubre los principales aspectos de la economía: actividad, empleo, demografía empresarial, sector exterior, finanzas públicas, productividad. Precisamente es destacar el análisis de los factores explicativos de esa baja productividad. Son la piedra angular para formular propuestas de actuación que a ver si recuperamos y nuestra posición de la Comunitat Valenciana en nuestro país. Tiene la palabra Joaquín Maudós para que nos explique un poco cuál es la situación y qué podemos hacer. Bueno, muy buenas tardes en primer lugar y muchísimas gracias a Enrique por invitarme a compartir con todos ustedes mis reflexiones y por la amable introducción. Bueno, les voy a hablar de la evolución reciente. ¿Qué es reciente? Hay un punto de inflexión que fue el COVID. ¿Vale? En marzo del año 2020 tuvimos la mala suerte de padecer una pandemia a nivel mundial y eso marcó el inicio de otro ciclo. Por tanto, la evolución reciente para mí va a ser desde ese momento, año 2020, hasta el dato más reciente posible, alguno de esta mañana, porque hoy tenemos un dato de IPC de esta mañana, por lo tanto hemos de comentarlo aquí. Por tanto, les voy a hablar en primer lugar de esa evolución reciente. Hay que hacer un diagnóstico. Yo sin datos no soy nadie, ya lo digo así de claro, sin datos no soy capaz de reflexionar. Por tanto, en primer lugar tendré que ir pegado mucho a los datos. Esa será la primera parte de mi intervención, trayectoria reciente. Los datos muchas veces hablan por sí solos. ¿Verán? Yo voy a poner la música, el dato habla solo, lo verán ustedes. Por tanto, del dato ya emanan los retos, que les anticipo que son muchos. Enrique ha puesto el dedo en la llaga. Tenemos un problema de baja productividad en la Comunidad Valenciana y por eso les anticipo ya un dato que no me gusta. Y es que en el ranking de las 17 comunidades autónomas estamos mucho más cerca de las más pobres que de las más ricas. Porque en el ranking somos la número 12 de 17. Por tanto, yo cuando voy a Madrid, voy todas las semanas, se creen que los valencianos somos ricos. Digo, os equivocáis. Los valencianos no somos ricos, somos pobres. Somos pobres, tenemos una renta per cápita 14 puntos por debajo de la media nacional. Y eso hay que decirlo, 14,4 puntos.
¿vale? Número 12 del ranking. Y en productividad somos la 13 del ranking, una posición menos. Por tanto, sabemos dónde está el problema. Por tanto, tenemos que indagar cuáles son los determinantes de esa baja productividad de la economía valenciana. Ese es el objetivo de mi intervención, ¿de acuerdo? Poner el dedo en la llaga y explicar qué hay detrás de esa baja productividad que explica que estemos más cerca de los pobres que de los ricos. A partir de ahí me atreveré a formular algunas propuestas de cómo deberíamos de actuar en la Comunidad Valenciana para esa brecha de 14 puntos, intentar acortarla, que es nuestro objetivo, para terminar con unas breves conclusiones. ¿De acuerdo? Por tanto, este es el panorama de mi intervención. El diagnóstico tiene que recorrer las principales dimensiones de una economía. Los que son economistas sabrán que cuando ponemos el foco en la economía hablamos de la actividad económica, eso es el PIB, todo el mundo habla del PIB, Producto Interior Bruto, hemos de hablar del mercado laboral, hemos de hablar de la tasa de paro, hemos de hablar del sector exterior, hemos de hablar de la productividad y la competitividad, ¿de acuerdo? Hemos de hablar de todo ello. Por tanto, lo que voy a hacer ahora en la primera parte de mi intervención es ir pegado al dato más reciente posible, desde el 2019 hasta la actualidad, para dejar que los datos hablen por sí solos. La primera dimensión importante es la actividad económica, y los economistas medimos la actividad económica por el PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB son las rentas de la economía. Los trabajadores cobran salarios, las empresas beneficios y el que tiene una propiedad cobra un alquiler. Pues la suma de las tres cosas son las rentas de la economía, eso es el PIB. Por tanto, ponemos el énfasis en el PIB porque el bienestar mío depende de mi salario y el del empresario de su beneficio. Eso es lo que nos importa, medir el PIB. Bueno, pues si cojo el PIB que teníamos justo antes de la pandemia fue marzo del 2020, por tanto el punto previo es el último trimestre del año 19. Y vemos desde ese punto inicial cuánto ha crecido el PIB de la economía valenciana y de la economía española, esas dos líneas casi son las mismas, ¿se dan ustedes cuenta que son las mismas? Entonces, ¿qué me dice? Pues me dice lo siguiente, me dice que salimos rápidamente de la pandemia, nos hundimos con la pandemia, nos quedamos todos en casa, las empresas paradas, pero el gobierno nacional y regional implementó muchas medidas y salimos rápidamente, mucho antes que otras crisis, de tal forma que en el año 22 ya habíamos llegado a recuperar el PIB perdido. Por tanto, estábamos como entonces. Y si cojo el dato más reciente, que es el primer trimestre de este año, fíjense ustedes que en el caso de la línea de color ocre, que es la valenciana, y la línea de color rojo, que es España, prácticamente es la misma. Por tanto, primera conclusión, la Comunidad Valenciana ha crecido al mismo ritmo que España, al mismo ritmo. Pero ya les he dicho que en renta per cápita la cosa cambia, porque lo que importa no es cuánto producimos, sino cuánto producimos por habitante. Eso es la renta por habitante, el PIB per cápita. Eso es lo que ustedes tienen abajo en el gráfico. Y si nos comparamos con la media nacional y decimos España igual a 100 y veo que el último dato pone 85,6, significa que nuestra renta por habitante es el 85,6% de la nacional. Por tanto, estamos 14,4 puntos por debajo de la media nacional. Ese es el dato más reciente que existe, ¿vale? Y ese dato, fíjense ustedes, que básicamente está constante. Se recuperó un poquito, pero en el año 22-23 volvemos a retroceder. Por tanto, en estos 6 años no hemos convergido para nada a la media nacional, todo lo contrario, nos hemos distanciado algo más de la media nacional. Por tanto, ese es el gran mensaje. La renta por habitante, que es lo relevante, aquí, desde antes de la pandemia, solo ha aumentado el 0,7% y en España ha aumentado mucho más, el 3,2%. Y por tanto, como ellos tienen una renta per cápita que crece más deprisa que la nuestra, nos distanciamos de la media. Y ahora mismo, como les decía antes, solo somos más ricos que Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, solo. Número 12 del ranking. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es un mensaje muy importante que tiene que calar, porque los valencianos no son conscientes de que somos pobres. Y por tanto, si no son conscientes, no reclamamos lo que debemos de reclamar. ¿De acuerdo? Ese es el primer gran mensaje. En paralelo a ver la evolución del PIB, interesa ver la evolución del mercado laboral. Ahí medimos, igual que antes, cogemos el dato antes de la pandemia y vemos cuánto creció el empleo, cogemos datos del INE, de la encuesta de población activa, esos son puestos de trabajo, son ocupados, y vemos que en cambio aquí la línea roja está por encima de la línea ocre, la línea roja somos nosotros. Por tanto, hoy día el empleo de la economía valenciana es el 11,6% mayor que antes de la pandemia, por tanto hemos creado empleo.
mientras que en España ha creado un 9%. Por tanto, otro mensaje aparentemente positivo, ¿verdad? Hemos creado más empleo que la media nacional. Sí, ojo. Pero como el empleo crece más deprisa que la renta por trabajador es más pequeña. Y la renta por trabajador es la productividad. Por tanto, hemos perdido productividad. Por tanto, ahí está el gran mensaje de nuevo. Luego ya ato cabos. Si mi renta per cápita está por debajo de la media y se ha distanciado de la media, es porque la productividad está por debajo de la media y se aleja de la media. Por tanto, este es el objetivo, hablar de la productividad del empleo. Si en vez de coger datos de ocupados del INE, cojo datos de la Seguridad Social, todos los meses tenemos datos de afiliados, ¿vale? Todos los meses ustedes verán en la prensa el número de afiliados ha crecido. Bueno, pues el mensaje es el mismo. Aquí la afiliación a la Seguridad Social ha crecido más deprisa que en España, pero la renta menos. Por tanto, la producción por afiliado es menor. Ahora mismo estamos en niveles de empleo similares a los de hace muchos años. De hecho, en la Comunidad Valenciana estamos en un nivel ya de nada menos que más de 300.000 trabajadores, perdón, 2.200.000, 300.000 son los desempleados, ¿vale? En España ya estamos casi cerca de los 22 millones de ocupados, ¿de acuerdo? La otra cara de la moneda del empleo es el desempleo. Es lógico que si el empleo sube, el desempleo cae, ¿verdad? Por tanto, es lógico que veamos que la tasa de paro, y es una buena noticia, va a la baja. Si cojo el número de trabajadores que están inscritos en las oficinas del desempleo, el SEPE, verán ustedes en Castellón seguro que hay oficinas del SEPE, faltaría más como en todas las provincias, pues ¿cuánta gente hay inscrita ahí? Pues como vemos, con la pandemia aumentó el paro, pero luego empezamos a crear empleo y el paro cayó. Las líneas, fíjense ustedes, que empiezan a caer, y ahora mismo, si el dato de la Comunidad Valenciana ahí dice que es el 82,55%, significa que ahora tenemos un 15,5% menos de parados que antes de la pandemia. Sin embargo, el paro ha caído más deprisa en España que en la Comunidad Valenciana. Por tanto, es un buen dato, pero le decía Enrique, va a ser un sabor agridulce mi conferencia, ¿vale? Porque todo parece que va bien, pero es que en España va mejor. Por tanto, a todos nos va bien, pero a España les va mejor que a los valencianos. ¿De acuerdo? Ese es el dato que quería ilustrar. Entonces, en la tasa de paro se ve claramente. La tasa de paro vemos que en los últimos años la línea de abajo cae, pero cojan ustedes el último dato, el último trimestre, el más reciente es el de marzo de este año. Pues en marzo de este año la tasa de paro de la Comunidad Valenciana es del 12,6%. En España, 11,4%. Por tanto, aquí tenemos una tasa de paro 1,3 puntos superior a la media. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos actividad económica, mercado laboral, tasa de paro. Bueno, productividad. ¿La productividad qué es? El PIB por ocupado. Como hemos visto el PIB y hemos visto el empleo, podemos ver ya la productividad. Miren ustedes cómo estábamos. En el año 2019, la productividad por trabajador, es decir, lo que un trabajador es capaz de generar en rentas, el valor que añade un trabajador por término medio, en la economía valenciana era el 93,5% de la media. Por tanto, es un 6,5% inferior a la media. Y en estos años, esa brecha no se ha cortado en absoluto, está ahí. Está quietecita. Por tanto, no hemos acortado la brecha, de tal forma que el dato más reciente del año 2024 nos dice que la productividad por trabajador en la economía valenciana es un 6,6% inferior, de nuevo, a la media. Y si ahora ustedes ven el ranking, ya le he anticipado antes el ranking, en renta per cápita éramos la 12, en productividad somos la 13. Por tanto, en valor añadido por empleado, solo lo hacemos mejor que Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia. Por tanto, ahí tenemos un problema. Dese usted cuenta en el ranking. ¿Quién está arriba del todo? País Vasco, Navarra y Madrid. ¿Quiénes son? Las más ricas. Las más ricas son las más productivas. Por tanto, si queremos aspirar a converger en bienestar, en renta por habitante, tendremos que cerrar esta brecha, porque está demostrado que las regiones más ricas son las regiones más productivas. Por tanto, ese es el problema estructural que tiene que corregir esta economía. ¿De acuerdo? Por tanto, insisto, pondré siempre el énfasis en qué hay detrás de la baja productividad de la economía valenciana. Otro indicador relevante es indicadores de competitividad. Para que una economía sea competitiva, los precios de los productos no tienen que subir mucho, porque si no, no los compramos. Y si la inflación, que es el crecimiento de los precios, es mayor en un país que en otro, evidentemente el país que más inflación tiene pierde competitividad.
¿Qué ha pasado en la economía española y en la economía valenciana? Pues en la economía valenciana la línea se superpone con la roja, por tanto, el comportamiento es idéntico al comportamiento nacional. Con la pandemia, las cadenas de valor internacionales se rompieron, los costes de producción se dispararon, después les recuerdo que llegó la guerra de Ucrania-Rusia, que sigue desgraciadamente vigente, el precio de los alimentos se disparó, los fertilizantes se dispararon, los cereales se dispararon. La persona que hace la cesta de la compra recordará ustedes a qué precio pagábamos el aceite, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? 10, 11 euros el litro, ¿vale? Eso hace 2 años. Los huevos, la mantequilla, las galletas, todo se disparó de precio, la inflación alcanzó más del 10% y desde entonces se ha ido corrigiendo. Y el dato de la Comunidad Valenciana, el último dato, es prácticamente similar a la media nacional. Y esta mañana, hoy, el INE nos ha dado el dato adelantado de inflación del mes de mayo. Hoy es 30 de mayo, ¿verdad? Por tanto, es un dato no definitivo, lo ha adelantado. Se lo comento yo, aunque si ponen la televisión esta noche lo verán en la televisión. La inflación ha caído al 1,9, 3 décimas menos que en el mes de abril. Por tanto, es un buen dato. Por tanto, nos hemos alejado de esas tasas de inflación tan altas de no hace tanto tiempo, tanto aquí como en España. Y finalmente, en competitividad, es importante fijarse en lo que se conoce como el coste laboral unitario. ¿Eso qué es? Pues es cuánto cuesta generar una unidad de valor añadido. La empresa más competitiva es la que le cuesta menos generar una unidad de valor añadido. Por tanto, aquí interesa ver un dato por debajo de la media. Por tanto, aquí la Comunidad Valenciana corrige en parte el problema de baja productividad. ¿Por qué? Porque aunque la productividad está por debajo de la media, los costes laborales por trabajador están por debajo de la media. Por tanto, acompasamos la menor productividad con menor remuneración, que es lo que toca. De tal forma que corregimos el problema y en competitividad estamos ligeramente por debajo de la media. El problema es que la brecha, en vez de acortarse, se ha ensanchado. Por tanto, hemos perdido competitividad relativa en los últimos años con respecto a España. ¿Vale? Otro bloque importante de la economía, nuestra economía valenciana y Castellón sobre todo, es una economía muy abierta al exterior, ¿no? Que parte de la producción de la cerámica va fuera. Un porcentaje enorme, ¿no? La Comunidad Valenciana es una economía muy abierta, por tanto, nos tenemos que fijar en si está tirando el sector exterior, es decir, las exportaciones. Bueno, pues veamos qué han pasado con las exportaciones de España y de la Comunidad Valenciana. Vemos, evidentemente, que cayeron en el 2020, fue la pandemia, el comercio se paralizó a nivel mundial, salimos rápidamente de la pandemia, la exportación sube, pero mientras que la línea roja se mantiene estable en los 2 últimos años y es España, la de la Comunidad Valenciana cae. Por tanto, estamos perdiendo fuelle en los 2 últimos años en el potencial exportador y, por tanto, hemos perdido cuota de mercado en el total de las exportaciones de la economía nacional. Y si les doy el dato más reciente que dispongo y acumulo lo que exporta un país o una región en 12 meses, porque un dato mensual es muy volátil a veces, pero si yo acumulo el dato anual, eso es más estable. Bueno, pues si cojo el dato de los 12 últimos meses y veo a qué ritmo está variando ese total acumulado, llevamos 18 meses consecutivos, año y medio, cayendo el valor de las exportaciones. ¿Vale? Por tanto, los últimos 18 meses son de tasas de crecimiento negativas de las exportaciones de la Comunidad Valenciana. En España están creciendo. Por tanto, en esta vertiente exportadora estamos perdiendo cuota nacional en la economía valenciana. ¿De acuerdo? La suerte que tenemos es que lo que exportamos es muy superior a lo que importamos y tenemos un superávit, pero que se va desinflando porque cada vez exportamos a menor ritmo. Otro dato importante en el sector exterior es qué capacidad tenemos de atraer inversión directa extranjera. ¿Qué es la inversión directa extranjera? Pues cuando un fondo de inversión se plantea comprar una empresa en Castellón, pues se suele fijar en buenas empresas, evidentemente. Es una inversión que busca empresas más internacionales, con una mayor perspectiva de futuro, con un nivel de formación de la fuerza de trabajo mayor, con mayor emprendimiento del empresario, o sea, se fija en empresas muy buenas. Entonces interesa mucho monitorizar cuánto está variando esa inversión directa extranjera en la economía valenciana y en España. Ese dato muestra
cuánto ha variado esa inversión en los últimos años respecto siempre antes de la pandemia. Entonces, aquí hay una sorpresa agradable. El año 21, la línea ocre, que siempre somos nosotros, sube, y sube mucho en el 23. Por tanto, en ese año creció mucho en la Comunidad Valenciana la inversión extranjera, pero 2024 se desploma. Se desploma. Mientras que España sigue creciendo. Por tanto, en el 2024 otra vez estamos perdiendo fuelle, ¿vale? Por tanto, llegamos a captar casi 3.500 millones en un solo año, el último la tercera parte, solo 1.000 millones. Por tanto, nos estamos desinflando en los datos más recientes, como pueden ustedes ver. ¿De acuerdo? Y finalmente, decía yo, sin datos no soy nada. Ya acabo los datos, ¿vale? En parte. Bueno, algo que me preocupa es la salud de las finanzas públicas, ¿vale? ¿El sector público tiene músculo? Pues no, no tiene músculo. Porque tanto en el 2019 como en el 2024 tenemos el deshonor de ser el number one del ranking de déficit público. Por tanto, la economía valenciana es la que más se endeuda todos los años. Ya era en el 2019 la más endeudada con un 1,9% de déficit público y repetimos exactamente el mismo porcentaje en el 2024. Por tanto, no se han saneado para nada las finanzas públicas valencianas. Claro, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que si cada año que pasa tenemos déficit, la deuda de los valencianos sube, sube y sube y estamos otra vez en la primera posición del ranking. Somos la primera comunidad más endeudada de toda España. ¿Saben ustedes cuánto debe cada uno de vosotros? ¿Me incluyo yo? Enrique, ¿cuánto debemos, incluyendo tu nieto? 11.500 euros. Solo la deuda valenciana, la nacional va aparte. Que esa también nos toca algo. Bueno, pues solo la valenciana, no, también hay que pagarla con impuestos. Solo la valenciana salimos a 11.500 euros. La media está en 6.000. Por tanto, debemos el doble que un no valenciano. ¿De acuerdo? Claro, de esto una parte de la culpa la tiene la infrafinanciación, la injusticia del sistema que sufrimos desde hace décadas y es algo vergonzoso e intolerable. El actual sistema está caducado desde el 2014. Por tanto, llevamos 11 años con sistema caducado. Por tanto, año que pasa, año que maltratamos a los valencianos. Y, por tanto, en parte es lógico que tengamos un problema de déficit público y de alto endeudamiento público. Hoy en la prensa pueden ustedes ver una noticia que no me gusta nada, y es que la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha dicho que peligran las nóminas del mes de julio de los valencianos, los funcionarios, me incluyo. Luego, si no llega la liquidez del FLA, peligra mi nómina del mes de julio. Eso lo ha dicho hoy la consellera. Y paga extra. ¿Vale? Por supuesto, y paga extra. ¿Vale? Pero bueno, este es un problema que tiene que ver con esa injusticia de la infrafinanciación, que no resuelve para nada, luego volveré la quita. Esta famosa quita que proponen en Cataluña no resuelve para nada el problema, sino todo lo contrario. Por tanto, mensajes a retener ahora, telegráficamente, ¿vale? Bueno, en el segundo semestre del año 22 ya recuperamos la renta per cápita de antes de la pandemia, pero ahora, desgraciadamente, estamos 14,4 puntos por debajo de la media, por tanto somos pobres. ¿Qué está ocurriendo? Que el PIB está creciendo al mismo ritmo, pero claro, en el denominador del PIB por habitante están los habitantes. Por tanto, si la renta por habitante cae, ¿qué está ocurriendo? Que la población crece más deprisa que la renta. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en la Comunidad Valenciana? Que atraemos población que, uno, o no le damos empleo, o se lo damos con un salario por debajo de la media. Y, por tanto, si llega alguien de fuera, un inmigrante, y le doy empleo, pero su salario está por debajo de la media, me hunde la renta por habitante. Por tanto, eso es lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Y tiene mucho que ver con la especialización productiva que les contaré a continuación. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con la baja productividad, cuarto mensaje, no hemos cerrado la brecha. Acuerden ustedes, ahí estamos casi 7 puntos por debajo, la número 13 del ranking. ¿De acuerdo? Y estamos perdiendo fuelle, les decía, en el sector exterior de la economía. También me preocupa que estamos perdiendo atractivo en el último año en la atracción de inversión directa extranjera, que la competitividad se ha resentido en el último año y que, desgraciadamente, tenemos un problema en las finanzas públicas por culpa de la infrafinanciación. Por tanto, estos serían como los 7 grandes mensajes que se destilan del diagnóstico de los datos.
Entonces, a partir de aquí hemos de hablar de retos. Le decía antes a ustedes que yo pongo la música, los datos están ahí, los retos ya están ahí. El reto ya está clarísimo cuál es, ¿no? Que la renta por habitante se acerque a la media y que cerremos la brecha de productividad. ¿Vale? Pues ese es el gran reto. Primer reto, reducir la renta per cápita. Yo como valenciano aspiro a tener una renta per cápita igual que la media nacional. Ya no digo igual que la madrileña, el País Vasco, Navarra, ojalá, pero solo con la media ya seríamos un 15% más ricos. No está mal, ¿eh? Solo con la media. Si me comparo con Madrid me deprimo, porque esa brecha se va al 30%. ¿De acuerdo? Con Madrid nos vamos al 30, al 35%. Por tanto, hemos de poner el énfasis en la productividad y hemos de hablar de qué factores hay detrás de la baja productividad. ¿De acuerdo? Y luego el segundo reto, evidentemente, es un reto de las finanzas públicas, pero las pagamos todos como valencianos. Todos. Porque esa deuda hay que pagarla. Salvo que haya una quita, que está por ver, pero hay que pagarla. Por tanto, aquí tenemos un problema. Ustedes verán un gráfico, lo anticipo, que el gobierno valenciano de turno, sea cual sea, me da igual ahora que sea el PP que el PSOE antes, me da igual, tiene un problema y es que cuando ha pagado el estado del bienestar, que es la sanidad y la educación y la dependencia, ¿saben lo que le queda para el resto? Nada. Por tanto, ¿cómo va el gobierno valenciano a apoyar con subvenciones a las empresas? Ya se lo ha gastado todo. Ese es el problema. Ese es el problema de la infrafinanciación. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora les hablaré de qué hay detrás de esa baja productividad. Y los economistas, y me consta que aquí hay muchos en la sala, sabrán ustedes de qué depende la productividad. La productividad depende, en primer lugar, de en qué estamos especializados. Hay sectores de actividad que, por definición, tienen un nivel de productividad bajo. La agricultura, sabemos que, por definición, es capaz de generar un valor añadido por trabajador más pequeño. Por tanto, si me especializo en eso, aspiro a ser menos rico que los demás. Pero si me especializo en servicios tecnológicamente avanzados, sé que ahí los salarios son altos. Y, por tanto, sé que si hago eso, tendré un nivel de renta per cápita muy superior. Por tanto, la especialización es muy importante como factor explicativo de la baja productividad de la economía valenciana. Segundo, la productividad depende de cuánto invertimos en I+D, en investigación, desarrollo, innovación, digitalización, ¿vale? Les mostraré datos de cuánto invertimos en esta comunidad. En tercer lugar, la educación es fundamental. La educación es la inversión más productiva que existe con diferencia. Si ustedes invierten en sus hijos o en sus nietos, esa es la mayor inversión que van a hacer jamás. Jamás. Es la más rentable con diferencia. A nivel de país ocurre lo mismo. Por tanto, si invertimos menos en educación, tendremos un capital humano de peor calidad y, por tanto, la productividad será menor. Les mostraré indicadores de capital humano. Después, muy importante, las grandes empresas son más productivas. La evidencia está ahí. Por tanto, cuanto mayor sea el peso de la microempresa y la empresa sin asalariado, el autónomo, sabemos que es menos productivo. Por tanto, en función de la composición del tejido productivo, es fácil inferir si la productividad será mayor o menor. Aquí en la Comunidad Valenciana la pyme pesa más que en España. Y, por tanto, es normal que por esa vía la productividad sea un poquito más pequeña que la media nacional. Y, finalmente, otro factor que les explicaré es los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Pues lo intangible es lo que no puedo tocar. Esto lo toco, ¿verdad? Esto es una inversión en TIC. Esto es tecnología de la información. Pero el software que está dentro no lo puedo tocar. Pero el software es muy importante. O el diseño, o el I+D, o la formación que un empresario invierte en sus trabajadores, no lo puedo tocar. Pero es muy importante. Eso es los intangibles. Eso es lo más importante para el crecimiento de la productividad. Les mostraré también con datos que en la Comunidad Valenciana invertimos menos que la media en este tipo de intangibles. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a desgranarles a continuación los factores que hay detrás de la baja productividad, que son 7. ¿Vale? Luego empezamos. 1 de 7. Estamos especializados en sectores de baja productividad y el peso de los sectores de alta productividad es muy bajo en la economía valenciana. Este gráfico debería estar en la mesita de noche de cualquier presidente de la Comunidad Valenciana y de cualquier conseller de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana. En cualquiera. Me da igual el actual que el anterior. Me da igual. ¿Vale? Eso es una tarta. Eso es el PIB. Eso es lo que produce la economía valenciana. Y cada trocito de la tarta es lo que produce una rama de actividad. Y yo, con los datos de que dispongo, puedo hacer 60 trocitos. Es decir, puedo diseccionar la economía valenciana en 60 sectores.
Tengo la construcción, tengo el comercio al por mayor, el por menor, las finanzas, la cultura, la industria de la cerámica. Tengo 60 ramas productivas. Pues, colores. ¿Qué llama la atención? El color oscuro ocupa la gran parte de la tarta, ¿verdad? Pues ¿saben ustedes lo que es el color oscuro? Los sectores cuya productividad está por debajo de la media nacional. ¿Y el color claro de la tarta qué es? Los sectores productivos cuya productividad está por encima de la media. Por tanto, ¿qué predomina? Lo que está por debajo de la media. Ese es el problema. ¿Dónde estamos muy especializados? Comercio al por menor, cuero y calzado, por ejemplo, en Elda, en Elche, por ahí, la restauración, el mueble, el textil, la construcción, pero es que ahí la productividad es muy baja y encima es menor que la media nacional. Ojo, en la Comunidad Valenciana. Y dos, en los sectores que son más productivos, ahí pesan poco aquí. ¿Qué hay ahí? Telecomunicación, productos farmacéuticos, material de transporte, fabricación de maquinaria, fabricación de productos informáticos. Esas ramas aquí pesan poco y son las productivas. Bueno, pues ese área oscura que es donde tenemos un problema de productividad, ese área es casi el 85% del PIB. Por tanto, mensaje, solo en 15 ramas de 60 que producen el 16% del PIB valenciano lo hacemos mejor que la media. Por tanto, en el 84% restante lo hacemos peor que la media. ¿Vale? Por tanto, ahí tenemos el problema. Tiene que ver con la especialización y tiene que ver con la baja productividad general de la economía valenciana. Por tanto, no es un problema de algunos sectores de actividad, no, es un problema generalizado en la mayor parte de las ramas de actividad de la economía valenciana. Por tanto, es un problema estructural ampliamente generalizado. Segundo factor, les decía, el bajo esfuerzo innovador. Aquí el dato lo da el INE. El INE me dice cuánto invierte una comunidad en I+D como porcentaje del PIB. El dato más reciente, 2023, lo tiene usted en la web del INE. En la Comunidad Valenciana invertimos el 1,23% del PIB en I+D. En España, 1,49%. Por tanto, estamos por debajo de la media. Quien más invierte siempre en I+D son las empresas. Son las que tiran del carro. Bueno, pues las empresas aquí invierten el 0,57%, por debajo del 0,84% de la media. Y si ustedes comparan las regiones españolas y nos fijamos en las que me gusta compararme, que son los ricos, y me comparo con Madrid, con el País Vasco, con Cataluña, con Navarra, ¿qué característica común hay en estas regiones? Uno, que invierten mucho en I+D, y dos, que son las empresas las protagonistas de la inversión. Pues bien, en la economía valenciana, del total de inversión en I+D, las empresas invierten el 46%. Eso son 10 puntos menos que en España. ¿Y por qué? Pues en parte porque estamos especializados en sectores menos productivos que invierten menos. Y segundo, quien más invierte es la gran empresa, ¿verdad? Es que en la Comunidad Valenciana el porcentaje de grandes empresas está por debajo de la media nacional. Por tanto, esto es lo que explica ese menor esfuerzo inversor en I+D. Y por cierto, esta brecha tampoco se acorta en el tiempo. Por tanto, si la brecha no se acorta, tampoco se acorta la brecha en productividad. ¿De acuerdo? 3 de 7. Tercer factor que explica la baja productividad. Les decía, la baja inversión en intangibles, software, I+D, diseño, formación continua de los trabajadores, todo eso es lo intangible. Bueno, pues en el IBIE todos los años hacemos un informe para la Fundación Cotec. El dato más reciente es del año 23, lo publicamos hace poco. Pues la Comunidad Valenciana invierte en I+D el 7,3% del PIB, ligeramente por debajo de la media. Miren ustedes quién está arriba. Siempre son las mismas. Madrid, Cataluña y Navarra. Siempre son las mismas. Por tanto, si queremos converger a su productividad, tendremos que hacer lo que ellas hacen, que es invertir en I+D en intangibles. Y, por cierto, donde la Comunidad Valenciana sale peor parada es en un tipo de intangible, que es la formación que el empresario dedica a los trabajadores. O sea, no la formación que yo llevo a mis espaldas, yo acabo mi grado en la universidad, entro en la empresa, no. Después, durante mis años laborales, ¿qué formación continua? Porque hay que estar toda la vida estudiando y toda la vida aprendiendo. Pues esa inversión por parte de la empresa en la economía valenciana está por debajo de la media. Esa es la información continua. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver, claro, si invertimos menos en I+D e invertimos menos en intangibles, el peso de la llamada economía digital
tiene que estar por debajo de la media. En el IBIE también hacemos un informe todos los años para la Fundación Cotec, que se llama, está en la web si a alguien interesa, Economía Digital en España, y estimamos esto por comunidades autónomas. ¿Qué hacemos? Pues la idea es, cuando yo identifico lo que son actividades digitalizadas y empleados digitalizados, yo sé cuántos salarios les pago y cuánto beneficio tienen las empresas. Y la suma del beneficio y del salario es el PIB. Por tanto, yo puedo calcular el PIB digital y puedo ver en el total del PIB cuánto pesa el PIB digital. Eso es la economía digital. Bueno, pues en la Comunidad Valenciana pesa el 16%. En España, el 18,7%. ¿Quién está arriba? Madrid, Cataluña y el país. Siempre son las mismas, ¿vale? Luego aten cabos. Quien más invierte en digitalización es más productivo y es más rico. ¿De acuerdo? Cuarto factor, capital humano. ¿Cómo lo puedo aproximar? No es sencillo, pero un indicador muy intuitivo es qué porcentaje de los ocupados de un país o de una región tiene estudios superiores. Como un indicador de más calidad del capital humano, más formación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿dónde está la Comunidad Valenciana? Con datos del 24 de la EPA, el 46,7% de los ocupados tienen estudios universitarios. Perdón, el 42,4%, por debajo de la media. Les hago la pregunta otra vez, ¿quién está arriba? O sea, que da igual el indicador que coja, da igual. Arriba siempre están los mismos. Y por debajo de la media, ¿quién está? La Comunidad Valenciana. Tanto la correlación entre capital humano y productividad es altísima, altísima. Otro factor importante es el capital humano del que toma las decisiones de las empresas. ¿Quiénes son? ¿Los empresarios o los directivos? Bueno, podemos medir el capital humano de los emprendedores, es decir, empresarios, propietarios y directivos. Y tenemos información de la distribución por niveles de estudios de estas personas que toman las decisiones en las empresas. Y podemos comparar la Comunidad Valenciana con la media nacional. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, que en el caso valenciano, de los emprendedores, el 38% tiene estudios universitarios, por debajo del 41,7% de la media nacional. Y esto, por no abrumar con más datos, no he traído el gráfico, ocurre en todos los tamaños empresariales. Da igual que coja empresas pequeñas, medianas, grandes, en todas, el nivel de formación medio de quien toma las decisiones en la Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional. Quinto factor importante, bueno, el tamaño, ¿vale? Hemos dicho que en la Comunidad Valenciana pesa más la micro y la empresa sin asalariados y por definición alcanzan menores niveles de productividad. Bueno, un dato que puedo obtener de la EPA, de la encuesta de población activa, es la distribución del empleo según el tamaño de la empresa donde esté trabajando. Y aquí he puesto Madrid para que se depriman. Mejor nos comparamos con la media, ¿vale? Pero para que vean ustedes que si me comparo con Madrid, entonces me deprimo, ¿verdad? Porque el peso de la gran empresa, cuando crea empleo en la Comunidad Valenciana, aquí es del 12,7%, es decir, en la gran empresa está el 12,7% del empleo, eso es inferior al 15,6% que hay de la media. Pero si me comparo con Madrid, en vez del 12,7%, allí es el 23,5%. O sea, la gran empresa en Madrid produce la cuarta parte de su empleo. La cuarta parte, aquí el 12,7%. En cambio, la micro es la que tiene menos de 10 trabajadores. Esa es la microempresa. De 0 a 10 es microempresa. Aquí en la Comunidad Valenciana genera más de la tercera parte, el 36,2%, y estos 2 puntos más que la media nacional. Y está demostrado, eso es un hecho estilizado que decimos los economistas, que la gran empresa es más productiva. Por tanto, si pesa menos la gran empresa, es normal que la productividad se resienta. Sexto factor importante, claro, todo esto no es responsabilidad solo del sector privado, el sector público también es responsable de la productividad, porque tiene que invertir. Bueno, pues la idea es, bueno, ¿y cuál es el esfuerzo inversor público? Y no hablo del gobierno valenciano, digo en general, porque aquí invierte el gobierno valenciano y el gobierno nacional, carreteras, aeropuertos, todo esto es inversión nacional en parte. Bueno, pues en el IBIE estimamos todos los años para la Fundación del BBVA las series de inversión pública y stock de capital, que es la acumulación de la inversión. Bueno, pues ¿cuál es el stock de capital público por habitante? ¿A cuánto tocamos? O sea, cuando yo mido
el capital que hay en carreteras, en colegios, en infraestructuras hidráulicas, en transporte, en aeropuertos, en todo, en alumbrado público, eso todo es infraestructura pública. ¿A cuánto tocamos per cápita? ¿El valor de eso per cápita? Bueno, pues la barra de color rojo es la Comunidad Valenciana, la ocre es España, por tanto está clarísimo que siempre estamos por debajo de la media, siempre por debajo de la media. Pero encima, cuando me comparo con la media, que es la línea negra va cayendo, ¿verdad? Eso es la comparativa, de tal forma que si inicialmente estábamos 16 puntos por debajo, ahora estamos 26 puntos por debajo. O sea, no es que aquí no se invierta, es que se invierta mucho menos que en la media nacional. Y no estoy acusando al gobierno de ningún sitio, esto es la media, ¿eh? Luego podríamos desglosar y ver. No, esto es el total de inversión pública aquí. Y esto lo estamos viendo, bueno, AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, lleva años reclamando el corredor mediterráneo, ¿vale? Porque si la competitividad de nuestras empresas se resiente, también es porque ese corredor mediterráneo que debería de ir del sur al norte y ir a toda Europa, es que no está acabado, no está acabado. Y lo hemos vivido en nuestras carnes con la DANA, porque en el IBIE estimamos el stock de capital en infraestructuras hidráulicas, presas, bueno, pues ni siquiera se repone lo que se deteriora. Y por tanto el stock de capital neto cada vez es más pequeño. Por tanto, que nadie se extrañe que no estemos preparados ante acontecimientos como una DANA. Porque las infraestructuras hidráulicas no se han conservado. Las que había se han deteriorado y no han crecido la inversión nueva. Tanto aquí como en España, ¿eh? Ojo. Por tanto, hay que cuidar más la inversión pública de este país. Y finalmente, el dato 7, pues es para echar a correr. Porque es, bueno, ¿y cuál es el gasto público por habitante que puede hacer el gobierno valenciano? Porque claro, el gobierno valenciano, si tiene fondos, puede ayudarnos invirtiendo. Ya lo he anticipado antes, les he dicho, cuando ya he cubierto el estado del bienestar, ¿qué me queda? Bueno, pues miren ustedes, esto es el gasto del gobierno valenciano por habitante, distinguiendo entre los servicios públicos fundamentales, que es la línea roja, y el resto. La línea roja, ya el anterior gobierno optó por incurrir en déficit, pero que un valenciano estuviera igual de tratado que un español medio. Es decir, aquí vamos a gastar lo mismo en sanidad y educación. Se hizo y se sigue haciendo, y estamos en la media. ¿Vale? Pero claro, como ya hemos conseguido el objetivo, ¿qué me queda para el resto? Pues para el resto, ¿qué es? El desarrollo regional, siempre estamos por debajo de la media, y el dato último, que es la línea ocre, el último dato, pues miren ustedes que estamos un 10% por debajo. Por tanto, en esta comunidad autónoma, nuestro gobierno de turno gasta en desarrollo regional un 10% menos por habitante de lo que puede gastar un ciudadano medio de España. Si les pongo ahí el País Vasco y Navarra, nos deprimimos muchísimo más. Porque como tienen un sistema foral que aporta muy poco a la caja común, tienen un gasto público per cápita brutal. Y así les va. Y así les va. Pero nosotros, como estamos en la cola en renta por habitante y estamos en la cola en financiación per cápita, ahí estamos en la cola, pues no podemos gastar. Y por tanto, cualquier gobierno, insisto, me da igual que sea la actual que la anterior, da igual. Están muy limitados por los fondos que les reporta el sistema de financiación autonómica. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos clarísimos los economistas qué hay detrás, debajo de la productividad de la economía valenciana. Por tanto, rápidamente, bueno, pues ¿qué habría que hacer? Modestamente, bueno, hemos de intentar invertir en intangibles. Ahora tenemos la oportunidad de los fondos europeos de recuperación. Ustedes han oído hablar de los fondos Next Generation, ¿verdad? Ese dinerito que ha venido del cielo son 92.000 millones de euros que tenemos que gastar. Nos hemos gastado la mitad, ¿eh? Y hay que gastarlos antes de agosto del año que viene. Luego tenemos un problema, porque no es fácil gastar bien tanto dinero. Hemos gastado la mitad. Luego en año y poco tenemos que gastar otra mitad. O sea, más de 45.000 millones nos queda por gastar. En parte se pueden gastar en capital intangible, que es digitalización. Después, es importante mimar el capital humano de las empresas, ¿vale? Tanto de los trabajadores como de los que toman las decisiones. Hay que hacer un esfuerzo en más formación continua en las empresas, que es donde la Comunidad Valenciana se resiente con los intangibles.
hemos de promover la digitalización, ¿vale? Es verdad que se nos llena la boca agua, hay que digitalizar, pero es que es verdad. Cuando les he mostrado ese dato de la economía digital, que somos capaces de medirla, estamos muy por debajo de la media. Por tanto, hemos de apostar pues, por el hardware, hemos de apostar por el diseño, por la formación continua, por todo eso. Eso que es intangible, pero eso está demostrado que es lo más productivo con diferencia. Y aquí, insisto, hemos de aprovechar esos fondos de Generation de recuperación. ¿Qué me preocupa? En el IBIE también hacemos informes para la Fundación Cotec. Nos pidió lo siguiente hace 3 años. Oye, ¿podéis decirnos de todo lo que gastamos en fondos de recuperación, cuánto va a I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, más la última D, la D pequeñita, es digitalización? Dijimos sí. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos bajado de la plataforma de contratación del sector público todas las licitaciones, todas, miles, y todas las subvenciones. Y hemos podido discriminar las que son para I+D y digitalización. ¿De acuerdo? Una parte importante. La cuarta parte del total va a I+D+I más digitalización. Sorpresa. ¿Saben de eso cuánto va a la Comunidad de Madrid? El 40%. ¿Han oído bien? ¿Vamos a acortar la brecha entre Madrid y el resto por esa vía? Jamás. Porque si el 40% se queda en la Comunidad de Madrid y Madrid ya es la más rica y la más productiva, lo que hace es agrandar la brecha. Por tanto, me preocupa, lo hemos denunciado entre comillas en nuestros artículos, en nuestros informes, me preocupa esa altísima concentración de fondos de recuperación en la Comunidad de Madrid. Es verdad que ahí hay muchas multinacionales, ya lo sé, pero bueno, si queremos fomentar la convergencia regional, tendremos que asegurar una distribución que permita la convergencia, es decir, que todos seamos capaces de disfrutar de un nivel de renta más o menos igual. Por esta vía no lo vamos a conseguir, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Es muy importante evaluar las políticas públicas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, porque si somos la primera comunidad en déficit público, tendremos que medir en qué gastamos, ¿verdad? Porque tenemos poco. Por tanto, nos falta fomentar la cultura de la evaluación de las políticas. Yo que llevo trabajando para los gobiernos valencianos desde hace ya muchísimos años, Enrique lo sabe, ¿vale? Siempre me quejo de lo mismo. ¿Queréis un análisis? Dame datos. No están preparadas las convocatorias para tener el dato. Y yo sin datos no soy nadie, ya lo he dicho. Entonces, si quiere que evalúe una política, la que usted quiera, deme datos. No, es que no los tengo. ¿Cómo que no los tiene? ¿Cómo es posible que usted ha dado la subvención y no le haya preocupado tener el dato? No está preparada la convocatoria para pedir el dato. Por ejemplo, esta mañana me han pedido que evalúe el impacto de unos eventos deportivos en la Comunidad Valenciana, muy importantes, porque generan riqueza, ¿vale? Y digo, datos. Y cuando pido los datos, todos son problemas. Vamos a ver, no lo entiendo. O sea, usted da una subvención a la Federación Valenciana del Judo, le ha dado 500.000 euros y no saben que se lo ha gastado. Vamos a ver, eso no es de recibo. Es como se lo cuento. Por tanto, hay que preparar las convocatorias públicas para que puedan ser evaluadas, ¿vale? Porque los fondos públicos son escasos. Y finalmente, la DANA pues es una magnitud de primer nivel, ¿no? Tanto por las desgracias personales, faltaría más por los daños materiales. Aquí hemos de poner el énfasis, sobre todo en la recuperación de las zonas afectadas. En el IBIE se nos pidió en tiempo récord un informe, fuimos el primero que lanzamos el informe, está en la web, ahí tienen ustedes la portada, y ya lo dijimos claramente desde el principio. No pongamos el énfasis en la caída del empleo ni del PIB, eso es calderilla, y lo reafirmo, eso no es lo importante es cuánto capital se ha destruido. Eso es lo importante, porque en mis estimaciones la pérdida de PIB no llegará ni a 1.000 millones, pero la pérdida de capital está en 18.000 millones. ¿Y qué me preocupa como valenciano? Que cuando veo, sobre todo, lo que el Gobierno de Madrid ha anunciado como ayudas y filtro las que no hay que devolver, porque las que hay que devolver no me sirven. O sea, los avales del ICO, con todo mi respeto, y mira que el presidente es amigo mío, que es Manuel Villoca, y discuto con él, digo, Manuel, no me sume los 5.000 millones de avales con el resto, porque el aval está el préstamo bancario que hay que devolver. No me lo sumes, pónmelo aparte. Cuando me quedo en lo que no hay que devolver, a mí las cuentas me salen 11.000 millones. Y en esos 11.000 millones hay 3.500 millones del consorcio de seguros, que lo hemos pagado todos de nuestro bolsillo. ¿Vale? Bueno, pues aunque lo sume, 11.000 millones. ¿Y cuántas son las pérdidas? 18.000 millones. Por tanto, mi opinión es que se han quedado muy cortos.
Y ahora hablo de Madrid. ¿De acuerdo? En mi opinión, hay un desequilibrio entre el impacto económico de la DANA y las ayudas hasta ahora anunciadas, ¿vale? 11.000 frente a 18.000. Conclusiones. ¿Cómo voy, Enrique? El tiempo. Vamos terminando ya. Bueno, grandes conclusiones. Bueno, yo una vez publiqué en el Levante un artículo que dije, le pongo este título y lo puse. Comunidad Valenciana, ¿historia de un fracaso? Pues desde el punto de vista económico, sí. Porque yo he puesto el énfasis de la DANA hoy, 2019-2024, pero si yo arranco el año 2000, ahí la renta per cápita estaba solo 3 puntos por debajo de la media. Por tanto, del 2000 al 2008, que fue la época de expansión, esta comunidad creció mucho, pero menos que la media. Por tanto, el origen ya está ahí. Luego llegó la burbuja inmobiliaria que pinchó aquí con un sector inmobiliario tan potente, ¡pum!, la crisis fue mayor. Y el efecto neto hasta el 2025 es esos 14,4 puntos menos de renta per cápita aquí. Insisto, el problema está en la productividad y sabemos que hay detrás de la baja productividad. Por tanto, estas son las grandes conclusiones del informe. Y un gráfico vale más que 1000 palabras. Miren este gráfico. Podría hacer un silencio. Y es, bueno, cojamos los datos más recientes posibles y comparémonos con la media nacional. De tal forma que la línea del 100 es España y las barras es la Comunidad Valenciana. Vamos a repasar los determinantes. Dato último. Porcentaje de ocupados cualificados. Indicador de capital humano. Aquí, 97,9 por debajo de la media. Siguiente, porcentaje de ocupados con estudios superiores. ¿Vale? 90,8. 10 puntos por debajo de la media. Capital privado por trabajador. Un trabajador, cuanto más capital le das, más productivo es. Bueno, pues 94%. 6 puntos por debajo de la media. Esfuerzo inversor en intangibles, 94%. 6 puntos por debajo de la media. Peso del sector productor de tecnologías de la información y la comunicación, un sector muy potente y muy productivo. Comunidad Valenciana, 59%, 40 puntos por debajo de la media. Esfuerzo en I+D, 82,3, 17 puntos por debajo de la media. Y finalmente, porcentaje de empleo en grandes empresas que son más productivas, 81, 19 puntos por debajo de la media. Por tanto, si estamos en todo por debajo de la media, estamos donde nos toca. En productividad, 7 puntos por debajo y en renta por habitante, 14,4 puntos por debajo de la media. Por tanto, insisto, los datos hablan por sí solos. Y ya un minuto, porque es un tema de actualidad. ¿Les preocupa a ustedes lo que está haciendo el señor Donald Trump estos días con los aranceles? Porque cada día es un mundo. Igual mañana me toca actualizar la transparencia, ¿vale? Bueno, pues en la Comunidad Valenciana esto nos debe de preocupar. Bueno, pues si este anuncio de arancel inicial de un 20 más un 50, estamos en negociación hasta el 1 de julio. Por cierto, ayer el Tribunal de Comercio de Estados Unidos lo ha tumbado, ¿eh? Ya veremos. De momento la amenaza es 20 más 50, 70% de arancel, que es una barbaridad, ¿eh? Es pagar un 70% más por todo lo que vendemos fuera. Por tanto, se resiente el valor. ¿Nos debe de preocupar en la economía nacional y española? Relativamente poco. ¿Por qué? Datos del Ministerio, no son míos. España exporta a Estados Unidos 18.000 millones de euros al año. Eso es solo el 4,7% del total de la economía nacional. Por tanto, ahí el daño es pequeño. España tiene un déficit comercial con ellos. Es decir, nosotros le compramos más a los americanos que a ellos. O sea, con nosotros no debería de quejarse. Lo que pasa es que estamos en el PAC de Europa. Pero con nosotros, si nosotros te compramos más a ti, Trump, que tú a mí, no deberías de poner un arancel. Pero bueno, estamos en el pool de la Unión Europea, todos igual. Comunidad Valenciana, el dato del 2024 es que hemos exportado a Estados Unidos 2.850 millones. ¿Es mucho o poco? Es poco. Es el 16% de todo lo que exporta la Comunidad Valenciana. Por tanto, aunque se endurezca mucho el arancel, que está por ver, yo estoy convencido que habrá negociación y todo quedará más suave, nos afecta relativamente poco. ¿Dónde nos debe de preocupar? Bueno, pues vamos a poner el bisturí en la economía valenciana, por ramas de actividad. Entonces me bajé los datos por productos. Estos son los principales productos que la economía valenciana exporta a Estados Unidos. Número 1 con diferencia, 595 millones, aparatos y material eléctrico. Dije, ¿y esto qué es? ¿Saben lo que es?
transformadores eléctricos que le vendemos a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Siguiente, aquí sí que está Castellón, la cerámica. Porque la cerámica exportó 486 millones a Estados Unidos, es el 17% del total exportado a Estados Unidos, pero me consuelo sabiendo que de todo lo que exporta la cerámica de Castellón al mundo, Estados Unidos solo es el 14%. Por tanto, tenemos una industria aquí muy diversificada. Por tanto, el daño es menor. Pero bueno, son 486 millones. La que más me preocupa es la industria agroalimentaria, porque ahí tienen ustedes un conserva de verduras, frutas, ahí hay 100 millones, ¿vale? Y ahí sí que de las exportaciones de esta región, el 70% van a Estados Unidos. Por tanto, esta industria lo va a pasar un poquito peor en caso de que finalmente se materialice esta amenaza, que supongo que seguro que habrá negociación. Y bueno, no quiero abusar más del tiempo y por tanto lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Y si hubiera mejor 3 horas, también estaríamos atentos todos. Es impecable. Muchas gracias. Un placer. Creo que seguro que hay alguien que quiere preguntar algo. Con lo cual, ya muy a 3, esperar a ver lo del... O a lo mejor se oye o no se oye. Prueba. ¿Se oye? Sí. Yo quería preguntar lo de los fondos Next Generation, que falta mucho por invertir todavía. Muchísimo. Uno de los factores no será que la gente no está suficientemente formada para solicitarlos. Mi opinión es que no, porque se ha hecho mucha campaña, incluso a nivel de municipios y de ayuntamientos, se han contratado a formadores para que informen a la ciudadanía y a las empresas. Y desde el punto de vista de las asociaciones empresariales, por ejemplo AVE o por ejemplo ACEP, también en Castellón, ha hecho una campaña muy importante. Yo creo que el problema no está ahí. El problema está en las trabas burocráticas, que son una pesadilla. O sea, los pliegos son una pesadilla, las condiciones son pesadillas. Ha habido errores. Les pondré un ejemplo, porque yo cuando presenté este informe en Madrid, en la Fundación Cotec, había muchas empresas y me levanta la mano un empresario potente, no diré de qué sector, y me dice: yo no he podido presentarme las ayudas de I+D de los fondos de recuperación. Y me quedé. ¿Por qué? Porque el que hizo la convocatoria hizo la relación de códigos CNAE. Un CNAE es Código Nacional de Actividad Económica. Es decir, te dice qué sectores de actividad se pueden presentar y se olvidó del mío. Y por tanto no se pudo presentar a la convocatoria, así de claro se lo digo. Y después hay convocatorias abiertas que se quedan desiertas. Por ejemplo, las de agosto. Normal. Si licitas en agosto y está la empresa cerrada, ¿se va a enterar? No. Donde ha llegado mucho dinero es en el kit digital, por ejemplo, que es algo muy granular a la pequeña empresa, y hay 3.500 millones que han llegado. Pero en general, de los 92.000 millones, ahora el porcentaje de ejecución, es decir, lo que a la economía real le ha llegado, hasta final del año pasado, que fue el dato que yo monitoricé, ahora vamos a actualizarlo a junio del 2025, era del 40 y tantos %. Por tanto, faltaba más de la mitad de los fondos y lo que me preocupa es que el deadline, la fecha límite, es agosto del año que viene. Por tanto, queda un año y poco para gastar más de 50.000 millones. Ya se ha pedido a Bruselas, por favor, aplázame el periodo. ¿Se está negociando? Supongo que al final se aplazará el periodo, porque queda mucho, mucho por gastar. Por tanto, yo creo que el problema es que hay convocatorias que han salido tarde y la pesadilla burocrática. Las empresas se quejan de la pesadilla burocrática. Un tema que me ha tocado, que creo que es importante. Ahora sí. Creo que es importante, son las horas trabajadas. Parece que la ministra que tenemos ahora de Trabajo, que podría ser de cualquier otra cosa, dice que hay que recortar por lo menos media hora. ¿Qué le parece? No hay prensa, ¿verdad? Me parece una barbaridad, porque la ministra razona al revés. Si crece la productividad, puedes trabajar menos, no al revés.
Lo que quiere es que trabajes menos para que sea más productivo. Que no, que la causalidad va al revés. Si yo soy más productivo y en la empresa, con mis horas trabajadas, produzco más que la media, o me subes el sueldo o me rebajas mi jornada laboral, porque las cuentas te cuadran al empresario. Por tanto, es normal que todos los empresarios hayan puesto el grito en el cielo, es normal. Lo entendería si nuestra economía española fuera más productiva que la media, pero es que no lo es. Por tanto, no tiene ninguna lógica de pedir esa menor jornada laboral cuando tienes un problema de baja productividad. Si la productividad fuera alta, yo lo podría defender, pero como es baja, no lo puedo defender. Está razonando justo al revés de la causalidad, justo. Yo solo quería felicitarle, porque pocas veces una cosa que para mí es tan árida me ha resultado tan amena y tan didáctica. Muchísimas gracias. Lo importante es que los mensajes calen, porque yo cada vez que voy a Madrid, y voy casi todas las semanas, allí tienen la imagen de la Comunidad Valenciana idílica, la playa, el sol, la ciudad de las artes, por supuesto, muy bonito, pero ojo, la renta por habitante no dice que somos ricos. ¿Y el turismo aquí en esta zona? ¿Qué le parece? Pues tiene otro problema el turismo en esta zona. En el IBI hemos hecho un informe hace poco para la Fundación Ramón Areces y nos pidió que analizáramos la renta por habitante y la desigualdad a nivel municipal. ¿Sabe usted cuáles son los municipios con niveles de renta per cápita más bajos? Los que tienen más peso del sector turístico, porque tienen un salario medio por debajo de la media. Por tanto, si hay mucho camarero, mucha gente trabajando en hoteles, la renta por habitante se resiente porque el salario medio es menor que la media. Por tanto, cuidado con el turismo. Hace 2 semanas invité al vicepresidente de Exceltur, que es la patronal del turismo, a que nos diera una conferencia brillantísima, Óscar Perelli, brillantísima, y dijo: estamos obsesionados con la cifra de que queremos llegar a la cifra de 100 millones de turistas en España. Grave error. Lo importante no es el número, es cuánto gastan. Es cuánto gastan, no cuántos vienen. Lo que quiero es que vengan menos y que gasten más. ¿Vale? Por tanto, hemos de fomentar un turismo de más calidad, con estancias medias, las que sean, pero que gasten más por término medio. E insisto, me sorprendió el dato que le acabo de comentar. Los municipios de la Comunidad Valenciana con índices de pobreza mayores son aquellos con más peso del sector del turismo, porque los salarios medios son bajos. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay un montón. Mira, el Banco de España hizo un estudio, conozco muchos. El dato más reciente que conozco es que está en torno al 15-20%, que es una barbaridad. Y en la comparativa internacional, salvo quizá Italia, que debe de superarnos, pues España aparece muy alta en el ranking. Es una lacra, es una injusticia, es una auténtica injusticia. De hecho, ¿quién se puede creer que la tasa de paro de la economía española sea la más alta de la Unión Europea, 12%, por encima incluso de Grecia? Nadie. Porque si fuera real esa tasa de paro, pues no diría yo que estuviéramos en las calles en huelga todos los días. Pero no es mi percepción, desde luego. No sé en Castellón, pero en Valencia últimamente, si sales a cenar sin reserva, no cenas. No cenas, ¿eh? A mí ahora llego a casa tarde y le digo a mi mujer, ¿vamos a cenar? No, no se me ocurre. ¿Tienes reserva? No, no voy. Entonces, la tasa de paro del 12,1, 2,5 millones de desempleados, y aquí no lo sé, pero en Valencia ciudad, yo ahora cuando paseo veo carteles de se necesita personal, un montón. 2,5 millones de parados, no lo entiendo. Lo entiendo en parte por la economía sumergida y por el estado del bienestar, que evidentemente hay que proteger a la gente que lo necesita, pero ojo con la protección, porque si es excesiva, desincentivas incluso el empleo. Yo hago un informe para Cajamar todos los años del sector agroalimentario.
¿Saben ustedes qué problema tiene el sector agroalimentario español ahora? La falta de mano de obra. Hay cosechas que se quedan sin coger, me comentan en Cajamar. ¿Cómo es posible que se quede una cosecha en Almería sin coger? Porque no hay mano de obra. Porque tenían que haber venido de Rumanía y no han llegado a tiempo. Y te lo cuentan así. Y te lo cuentan así. Y yo que vivo en Vinalesa, a 10 kilómetros de Valencia, zona huerta, todos los días voy por la huerta, esta mañana he visto, están cogiendo la patata ahora, me he dado cuenta, ¿vale? Son todos africanos. Todos africanos. Yo no veo ahí ningún español trabajando en la huerta. Pero hay 2,5 millones de parados. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, pues No. Lo que hay que ser consciente de los problemas para adoptar soluciones. Ese es el problema. Hay que ser conscientes. repito, muchísimas gracias. Un placer Y además estar no lo aquí. digo por quedar bien, sino emocionado de verdad. Es un placer, de verdad. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. They fall